No sabemos el nombre del autor de Hebreos. Los estudiosos quizás lo asignan algunos a Pablo, quizás algunos a Bernabé. Algunos también piensan que inclusive Apolos pudo haber escrito este texto, porque lo que sí sabemos es que era muy conocedor el autor de Hebreos del Antiguo Testamento. Lo que sí sabemos con certeza es que su audiencia, la audiencia de Hebreos, estaba muy familiarizada con el Antiguo Testamento. Por eso algunos piensan que se trata de creyentes con un trasfondo judío. Sin embargo, hay una característica importante también en la audiencia, y es que ellos estaban padeciendo persecución, estaban sufriendo por Cristo, y esos sufrimientos, esas dificultades, quizás los estaban llevando a ser indiferentes a la palabra de Dios, a Cristo. Esos sufrimientos, como sucede también a veces con nosotros, cuando nos aqueja el dolor, la aflicción, quizás dudamos a veces del control de Dios. Pero también los creyentes, los destinatarios de esta carta, estaban padeciendo incredulidad. Estaban algunos desobedeciendo. Algunos estaban estancados en inmadurez. Y otros estaban siendo seducidos a abandonar por completo la fe en Cristo. Y es por eso que el autor de Hebreos se dirige a esta audiencia, pero también se dirige a nosotros para animarnos a seguir adelante, a correr esa carrera, porque hay una nube de testigos, a perseverar confiando en Cristo, a que seamos fieles a Él en cualquier circunstancia, perseverar gozosos en todo nuestro recorrer cristiano. Y ese precisamente es el mensaje en esta mañana. La supremacía de Jesús nos desafiará o nos desafía a permanecer fieles aún en tiempos de dificultad. La supremacía de Jesús nos desafía a permanecer fieles aún en tiempos de dificultad. Y estos 4 versículos los he dividido para su comprensión en 2 partes. El primer versículo vamos a comprender que los profetas anunciaron de forma parcial la supremacía de Jesús. Los profetas anunciaron de manera incompleta, parcial, la supremacía de Jesús. Y en segundo lugar, los versículos 2 al 4, comprenderemos que Jesús ha revelado su superioridad de manera completa. Entonces vamos al primer versículo. Los profetas anunciaron a Jesús de forma parcial. El versículo 1 nos habla, el comienzo del versículo 1 es muy similar a Génesis capítulo 1 y también al Evangelio de Juan, porque da por sentado que Dios existe. No da ninguna explicación. Da por sentado que Dios ha hablado. Ha venido hablando a los antiguos desde hace mucho tiempo. En otras palabras, el autor de Hebreos está diciéndonos que el Antiguo Testamento fue escrito por los profetas de Dios y cada uno de ellos recibió una parte de la verdad. O sea, la revelación de Dios ha venido siendo progresiva. A los profetas, a los antepasados, y como lo vamos a ver más adelante, incluye al mismo Adán, a Abel, a Enoc en Génesis, también a Abraham, a Isaac, a Jacob. Son profetas de Dios. El autor de Hebreos dice que aún la sangre de Abel habla. Y entonces, todos recibieron el mensaje, la revelación, la verdad de Dios, incluyendo a Moisés como profeta de Dios. Escribió buena parte del Antiguo Testamento.
Todos recibieron el mensaje, dice el versículo 1, de diversas maneras, en muchas ocasiones. Esto tiene que ver con que Dios en algunas ocasiones habló de manera audible, otras veces habló por sueños, habló por visiones, habló por medio de la ley, habló a través de las ceremonias, pero hay un solo mensaje en toda la palabra de Dios. Él habló en diferentes culturas, en diferentes ocasiones, pero muchos de ellos no pudieron comprender en su totalidad de qué hablaban. Algunos profetas, es como si la revelación hubiera venido como cuando uno mira una montaña y no sabe qué hay detrás de esa montaña. Uno solamente ve esta parte. Entonces los profetas miraban a Cristo desde lejos y lo describían como Isaías los sufrimientos del rey. Pero también el autor de Primera de Samuel lo ve como un rey glorioso. Y el autor de Josué lo ve como un conquistador. Pero todavía para ellos, para los antiguos, todos ellos recibieron un mensaje parcial de la palabra, de la revelación de la supremacía de Jesucristo. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 11, nos describe exactamente lo que el autor de Hebreos quiere decir. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice el apóstol Pedro, precisamente coincide con lo que dice el autor de Hebreos. Los profetas recibieron una revelación de Cristo por medio del Espíritu Santo. Ellos hablaron desde Génesis hasta Malaquías. Toda la palabra de Dios contiene las palabras de Dios. El mensaje de Dios ha sido revelado, fue revelado. La gloria de Cristo fue manifestada de manera parcial en el Antiguo Testamento. Pero es el mismo mensaje. Y eso debe ayudarnos a nosotros a estudiar, a interpretar el Antiguo Testamento a la luz de la historia de la redención. Debemos leer el Antiguo Testamento no como historias aisladas, no como promesas sueltas, sino como una sola historia que nos revela a Cristo. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. No podemos ver la palabra de Dios de manera desconectada. Algunos inclusive se atreven a decir que el Dios del Antiguo Testamento era uno y que el del Nuevo es otro. Que el del Antiguo era el Dios severo, pero el del Nuevo es de gracia. Que el Antiguo era un Dios de justicia y el del Nuevo es un Dios de amor. No, hay un solo mensaje, está unificado el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Nos hablan de Cristo y en el Nuevo Testamento es la revelación clara del Hijo de Dios. Otro asunto importante que tenemos que meditar es que no es posible comprender el Antiguo Testamento sin Cristo. Nosotros estamos de este lado de la redención. Entonces el autor de Hebreos nos está ayudando a interpretar el Antiguo Testamento. Y por eso vamos a ver la gloria de Cristo en el Antiguo Testamento también. Un asunto más, algo más que nos ayuda a entender ese versículo 1. Y es que nuestra existencia, la historia de nuestras vidas, no tendrá sentido sin Cristo. Entendemos que es en
Cristo que tienen sentido, todo entonces ahora tiene una dirección, tiene un propósito. Nuestras vidas, nuestra sencillez, nuestra cotidianidad, no solamente en el culto el domingo, sino que cada etapa de nuestra vida, cada etapa de nuestro horario, cada cosa que hacemos tiene sentido en Cristo. Entonces, hay una revelación parcial de la palabra de Dios, una revelación progresiva, pero los profetas anunciaron la supremacía de Cristo, pero de manera parcial. Pero hay un segundo punto. A partir de los versículos 2 al 4, vamos a comprender que Jesús ha revelado su supremacía, su superioridad de manera completa. La revelación de Jesús es superior a los profetas, lo que nos dice el versículo 2. En estos últimos días Dios habló por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. O sea, el Hijo de Dios completa la revelación de los profetas. Es superior a los profetas. Su primera venida. ¿Cuándo comienzan los últimos tiempos? Hay mucha gente inquieta por eso. Es un tema favorito. Los últimos tiempos. Sin embargo, los últimos tiempos comenzaron con Jesucristo, con la encarnación. Hace 2000 años que vivimos los últimos tiempos, porque en el momento en que el Hijo de Dios se revela al mundo, entonces comienza una cuenta regresiva hacia el juicio final. Y por eso la iglesia ocupa un lugar importante dentro del progreso de este mundo, porque Dios ha preservado este mundo por su iglesia, para que todos los que faltan añadirse lo hagan. O sea, es un acto de misericordia de Dios no haber culminado ya nuestra existencia en este mundo. Por eso las palabras del Señor Jesucristo son la palabra final a la humanidad. Ya no hay más revelaciones. Mucha gente está detrás de experiencias nuevas, novedosas. Los videos en las redes sociales tienen millones de clics cuando alguien se inventa algo nuevo, una revelación nueva. Las sectas surgen de nuevas revelaciones. Por lo tanto, no hay más revelación después de Jesucristo. No busquemos más revelación que la palabra de Dios. Y por eso Jesucristo es superior, supremo, y a partir del versículo 2, el autor de Hebreos quiere mostrarnos por qué Jesucristo es supremo. En primer lugar, vemos, dice, el Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo el universo. Él es el heredero absoluto de todo lo que existe, como leíamos en el Salmo 2, la petición del Hijo ya fue completada. Él recibió las naciones como herencia. Él recibió el dominio en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible. Él ha recibido toda autoridad para siempre. Y esa es la base de la gran comisión. ¿Por qué estamos aquí en este momento? ¿Por qué plantar una nueva iglesia? Porque Cristo tiene toda la autoridad para respaldar su palabra. Él va a respaldar el mensaje de la palabra de Dios con su espíritu y su poder. Y estamos seguros que Él va a juntar, como lo hizo en Hechos, en la iglesia primitiva, a todos aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente Jesús es superior porque todas las cosas le pertenecen, sino también porque Jesús es el creador del universo.
por medio de quien hizo el universo es a través del Hijo. Ahora, ¿qué incluye el universo? Incluye todo lo que podamos imaginar. Jesús es el creador, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las estrellas, los planetas, el cosmos. Todo lo que tiene vida le pertenece a Cristo. Ahora, hay algo especial en esa expresión, quien constituyó heredero de todas las cosas, cuando la Escritura nos dice en el idioma original, por medio de quien hizo también el universo, nos está hablando de todas las épocas que han sucedido en la historia de la creación. O sea, es como Cristo estableció el orden de esos acontecimientos. O sea, toda la historia humana, Jesucristo tiene el control de cada época. La Edad Media, la modernidad, estamos como en tiempos de inteligencia artificial. Hubo tiempos en la antigüedad donde había muchas dificultades, guerras, enfermedades, pestes, gobiernos tiránicos, pero no nos sorprendamos de todo lo que está pasando en nuestro entorno, porque lo que dice la palabra de Dios es que Jesucristo tiene el control de cada época, de nuestra época también. Nada escapa a su mano, a su poder, a su autoridad. Él es la imagen perfecta de Dios. El versículo 3 nos habla, y podemos usar dos analogías allí para explicar el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria. En otras palabras, Él brilla con luz propia, la gloria de Dios. La luna tiene su gloria. La luna resplandece y a veces es invisible. Pero ¿qué necesita la luna para resplandecer? Al sol. Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo que Jesucristo no necesita resplandor de Dios. Él mismo es el resplandor. Como el sol nos da sus rayos, así es Cristo entregando la gloria del Padre. No es un reflejo. Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, yo brillo. Jesús es la gloria de Dios. Pero no solamente esa analogía usa el autor de Hebreos, sino que dice también que es la expresión exacta de su naturaleza, que Dios ha puesto su imagen perfecta en Cristo. Coincide perfectamente la naturaleza de Dios con Cristo, como nuestras monedas son acuñadas con un sello, con una imagen que es perfectamente coincide con aquello que le está poniendo ese sello. Pero no solamente eso, el mismo Señor Jesucristo, Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero hay algo más, Jesús es superior, dice el versículo 3, Él sostiene o sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. En otras palabras, el Señor Jesucristo sostiene en su puño todas las cosas. De tal manera que si Él abre su puño,
todo se destruye. Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Un comentarista dice lo siguiente, el Hijo lleva todas las cosas para hacerlas llegar a su destino final y lo hace por una simple declaración, por su palabra. Cristo. Él gobierna el universo, pronuncia su palabra, dice esta cita, y todas las cosas escuchan en obediencia a su voz. Ningún otro movimiento es necesario, ya que la palabra hablada es suficiente. Y una razón más que nos da el autor de Hebreos, dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Jesús es superior porque Él es el sumo sacerdote eterno en los cielos. Más adelante, Él desarrolla cada una de estas ideas. Este texto que estamos estudiando es como la introducción a todo el libro. La supremacía de Jesucristo. ¿Por qué Él es supremo? Porque solo Él pudo remover los pecados. Cuando habla de la purificación, significa que Él mismo se ofreció en la cruz como sacrificio. El Hijo de Dios, el único que podía hacerlo, se entregó, el Santo de Dios, preparado desde la fundación del mundo, voluntariamente para darnos vida eterna. Por lo tanto, la redención, lo que ocurrió en Getsemaní, lo que ocurrió en el Calvario, en el Gólgota, es el evento más importante de la historia de la humanidad. No por casualidad determina el antes y el fin, antes de Cristo y después de Cristo. Eso no es gratuito. Porque el Hijo de Dios vino a este mundo a purificar nuestras vidas del pecado. Nosotros no podemos purificarnos de la mancha del pecado por nuestras buenas obras. Algunos son muy optimistas pensando que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, pero puede limpiarse estudiando. Que puede limpiarse de sus pecados haciendo cosas buenas. Mucha gente tiene esa iniciativa. Sin embargo, el evento central de la historia humana es Jesucristo y su redención. ¿Cómo sabemos que su sacrificio es perfecto y completo y supremo? Porque se sentó a la diestra. Esta expresión nos dice allí, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, significa que la diestra es el lugar más importante. La expresión a la diestra significa que Jesucristo completó su obra, que el Padre, como leíamos en Romanos capítulo 1, la resurrección lo declaró Hijo de Dios, es un título, y lo elevó a la majestad de las alturas por su sacrificio. Él fue aceptado. Cuando Él dijo en la cruz, todo está consumado, significa que su vida, su revelación, su muerte, todo completó la exigencia del Padre para perdonarnos nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para que ya no carguemos la culpa de nuestros antepasados, las culpas que nos persiguen de nuestra juventud, que nos arrastran, que quieren esclavizarnos, que nos quitan el gozo. Todo ha sido liberado por medio de Jesucristo. Su obra ya está completa
y tenemos acceso a Él. Primera de Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, purificarnos de toda maldad. Confiesa tus pecados a Cristo. Exprésale a ese sumo sacerdote en los cielos. Él te da acceso al Padre, aunque te sientas mal. A veces te sientes, no, yo no voy a darle la cara a Dios. No, ¿con qué cara? Pero es el rostro de Jesucristo el que pone la cara por nosotros para siempre. Él ha recibido la mayor dignidad que ningún ser humano ni ningún ángel puede hacer.